Con Notimundo a la carta. La provincia de Napo, ubicada en la región amazónica de Ecuador, es un territorio de gran biodiversidad y hogar de comunidades indígenas quichua que han habitado y protegido estas tierras durante siglos. Sin embargo, en los últimos años, la expansión de proyectos extractivos, en especial de la minería, han generado serias preocupaciones debido a sus impactos ambientales, sociales y culturales. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Acompaña a esta hora Leonardo Cerda. Él es activista y defensor de la nacionalidad quichua. Qué gusto tenerlo aquí. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Sí nos gustaría que nos cuentes un poco sobre la situación hoy por hoy frente al... sé que hay muchas protestas, mucho activismo dentro de esta provincia justamente por los temas de contaminación. Hoy vemos lo que vive Esmeraldas. Hay mucha preocupación también en otros sectores como la Amazonía. Sí, nosotros realmente en la provincia del Napo, especialmente en la parroquia del Tala, que estamos sumamente preocupados porque nuestras zonas de recarga hídrica, como es el río Napo, uno de los ríos más grandes y de los más importantes afluentes del río Amazonas, está siendo contaminado por los desechos de mercurio y metales pesados que son consecuencia de la expansión de la minería ilegal en la provincia. Ahora mismo hay 28 puntos mineros a lo largo del río Jatunyacu, todos ilegales, como nosotros habíamos hablado antes mismo aquí acerca del Yutsupino y la catástrofe que fue el del Yutsupino. Ahora se expandieron a 28 puntos y realmente el gobierno concesionó 32,000 hectáreas de terreno en la provincia del Napo sin respetar su propio reglamento minero que tiene el Ecuador. ¿Y hubo consulta previa para estas? No hubo consulta previa libre e informada. Se dieron estas concesiones irregulares dentro de zonas que tienen poblaciones quichuas sin consulta previa libre e informada, además de darse en zonas de recarga hídrica. Según el reglamento minero, dice que primero no se pueden dar concesiones en zonas de recarga hídrica. Segundo, cerca de poblaciones vulnerables. Y tercero, tienen que hacer un proceso, ¿no? Te dan la concesión y ahí el concesionario no puede operar. Tiene que seguir un proceso para obtener la licencia ambiental, tiene que hacer la consulta previa libre e informada, tiene que hacer un plan de manejo de los desechos. Pero, Leonardo, a la final sí, es un proceso que se debe seguir porque eso dice la norma, pero a la final la consulta previa no es vinculante. Es decir, si las comunidades se oponen al extractivismo, el Estado es finalmente quien decide si va o no la empresa a adquirir el permiso para laborar. Es una zona ploma, digamos, porque en ciertos casos sí es vinculante, porque para sacar la licencia ambiental se necesita de consulta previa. En el Ecuador lo que se ha hecho no es consulta previa libre e informada, sino un tipo de reporte. Digamos, fuimos a una comunidad y les dijimos que íbamos a trabajar y les hicimos firmar esto. Pero ni siquiera eso han hecho, ¿no? Porque se tiene que hacer un proceso, inclusive para sacar la licencia ambiental. Entonces, estos concesionarios mineros que obtuvieron una concesión legal de una forma irregular, igual tenían que hacer el proceso. Pero para no hacer el proceso, se han estado aliando con estas mafias mineras ilegales que a la final del día lavan el dinero del narcotráfico, son los que están financiando la violencia en el Ecuador, y el Estado inoperativo no ha hecho nada. En la provincia del Napo, solo en la provincia del Napo, se estima que se saca de 8 a 11 millones de dólares en oro diario, ya que una retroexcavadora puede sacar alrededor de 8 millones de dólares diarios. En oro. En oro. Solo una retroexcavadora saca alrededor de 1,000 gramos de oro a $60. Entonces ahí uno se puede hacer el cuadro de más o menos lo que se saca en la provincia de Napo. La provincia del Napo es una de las provincias más empobrecidas de este país. Nosotros en la provincia del Napo vivimos del turismo, el rafting, el kayak, las asociaciones de turismo comunitario. Realmente es muy denigrante bajar por el río Jatunyacu y ver toda la minería ilegal a diestra y siniestra de las autoridades, los militares. Y cuéntanos,
Cuéntanos un poco cuáles son las consecuencias ambientales. Veíamos ahí que incluso imágenes de zonas protegidas que están siendo afectadas por la extensión de este extractivismo ilegal. Claro, ahí en la provincia del Napo, solo este año se declararon 9 ríos muertos que no contienen vida. Un río muerto significa que el agua del río no puede contener microorganismos que den vida. Ya no hay pescados, el agua solo está sucia y está contaminado. De estos 9 ríos en la provincia del Napo, que estos ríos son que las comunidades dependen totalmente del líquido vital, ya que el Estado no les garantiza el acceso a agua potable, ni siquiera agua entubada. Ahora la propia gente de estas comunidades tiene que comprar bidones de agua carísimos para poder sobrevivir. Y los que no tienen, los niños siguen bañándose, la gente sigue ocupando para cocinar. ¿Se ha visto esto evidenciado en la salud de las comunidades? Es decir, ¿han registrado que se den enfermedades por la contaminación de los ríos? Claro, las concesiones, el Estado empezó a concesionar en el 2020. En el 2022, 144 concesiones irregulares. Desde este año acá han incrementado las alergias en los niños, muchos problemas en los ovarios de las mujeres. Nosotros sabemos que el plomo y el mercurio en el ser humano le provoca cáncer. Entonces, para esto es una bomba de tiempo. Nosotros tenemos registros, tenemos diagnósticos, hemos visitado más de 300 comunidades para hacer diferentes reportes, ¿no? Nosotros le mostramos al Estado con reportes, con diagnósticos, y el Estado no ha hecho nada. Es lamentable ver que recién en el último reporte de agua que tuvimos para el consumo humano, el agua está contaminado a un 500% más elevado de lo habitual para ser consumido por el ser humano. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando realmente de un genocidio a largo plazo, porque además del biocidio, que es la destrucción de los ecosistemas y de los hábitats. Pero estamos hablando además de un ecosistema importantísimo, no solo para el Ecuador, sino para el mundo. Es la Amazonía, es el pulmón de América. No, lo que a nosotros más nos resulta tan grave es que además de la gente que se está muriendo, efectivamente los mineros están ya trabajando en zonas de ecosistemas muy frágiles, como es el Parque Nacional Yanganates, el Parque Sangay. Recién hubieron reportajes que están trabajando en más de 8 parques nacionales. Ahora, pero el pueblo quichua siempre se ha caracterizado por sus acciones de resistencia. ¿Qué están haciendo en este momento justamente para llamar la atención de las autoridades que han dejado abandonado este sector? Nosotros hemos hecho marchas también por la vía legal. Nosotros ya ganamos un juicio en contra del Estado, donde se reconocieron los derechos de la naturaleza, pero no se reconocieron los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Ya existe una sentencia ejecutoria, pero el Estado no ha ejecutado la sentencia, y en eso mismo nosotros nos damos cuenta que el Estado mantiene una complicidad con la minería ilegal. Nosotros sabemos que recién hubo un estudio, incluso el embajador de Italia. ¿Una complicidad? ¿En qué sentido? Una complicidad. Bueno, hemos visto, un paréntesis nada más, recuerdo no hace mucho en algún lugar que se tomó una fotografía de que se hacía minería ilegal con maquinaria que pertenecía al gobierno local. Sí, eso pasó en el Yutsupino. Ajá. Pero además de esto, por ejemplo, la policía, la propia policía y los militares les avisan a los operarios mineros que va a haber una redada o un operativo, o les cobran de $50 a $500 semanales por dejarles operar. Además está todo el tema del combustible. Todas estas maquinarias pesadas utilizan una gran cantidad de diésel. Entonces las distribuidoras de diésel, los trailers, los que les dan paso, la Agencia de Regulación y Control, que no ha hecho nada, básicamente nosotros hubo recién un director que nos estaba acompañando, porque nosotros tenemos reportes y les mandamos a los militares, a la Agencia de Regulación, les decimos, aquí están operando, hagan algo, y les mandamos. Hicieron un operativo hace 2 años y después de hacer el operativo le votaron al director de esta Agencia de Regulación. Además sabemos, hubo también, creo que Vistazo, alguien hizo
un estudio acerca de dónde vienen estas, quién está comprando, una investigación, quién está comprando el oro. Existe hay familia del presidente como la tía que tiene acciones dentro de estas empresas canadienses que a la final están comprando el oro mal habido. Estamos lavando el oro. El embajador de Italia dijo que cerca del 30% del PIB del Ecuador está del dinero del narcotráfico. Entonces, del PIB del Ecuador, 30,000 millones de dólares se está lavando en la banca del narcotráfico. Nosotros, en un estudio... Ahora, me preocupa mucho porque, sobre todo Inés Manzano, que entró al gobierno como ministra de Ambiente, estuvo en este mismo espacio y me decía, mira, aquí lo que hay que hacer es una lucha tremenda contra la minería ilegal, ¿no? O sea, porque no sé hasta qué punto podamos no ver lo que está pasando en el oriente, porque las tomas que vemos es increíble, es una devastación total. Son maquinarias enormes que alguien tiene que ver que pasan por ahí. O sea, no son maquinarias, no es una carretilla, son maquinarias enormes que no se pueden pasar desapercibidas bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar. Y la devastación es tremenda. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención, porque yo la recuerdo con un compromiso fuerte, diciendo tenemos que preocuparnos por el tema de la minería ilegal. Nos está matando. En este mismo espacio lo dijo. Ahora, claro, tal vez le pusieron demasiadas funciones y se desvió en el camino, pero es un tema que hay que hablarlo. Y yo te invito a seguirlo conversando, Leonardo. No sé en qué van a hacer dentro de la comunidad quichua ahora para seguir protestando por el tema, pero este espacio siempre estará abierto. Muchísimas gracias. Nosotros queremos que la población esté alerta. Nosotros estamos por la vía judicial, pero también estamos diciendo a la gobernación. Nosotros le decimos, señor gobernador del Napo, esto es lo que está pasando. Aquí están los puntos. ¿Por qué no manda a los militares? ¿Por qué no mandan a los policías? Saquen esas máquinas. Nosotros es simplemente sacar. Nosotros tenemos que hacer estamos pidiendo al Estado que se haga una moratoria y se declare a la provincia del Napo en una emergencia ambiental, porque realmente es devastador. Las familias están muriendo y realmente es un genocidio a largo plazo que al Estado le va a costar muchísimo atender a toda esta gente enferma de aquí a 3 a 5 años que va a necesitar diálisis, van a estar con cáncer, que ahora mismo ya está pasando y es muy grave. Y además lo que estamos perdiendo como país, ¿no? Y como humanidad en sí. Yo le agradezco muchísimo, Leonardo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Estuvo con nosotros Leonardo Cerda, él es activista y defensor de la nacionalidad quichua. En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo. A continuación revisamos la información internacional junto a Esteban Cislema. Adelante, Esteban. ¿Qué tal, Giselle? Una buena tarde a todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo a la Carta. Les contamos que la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, CECOT, en El Salvador. La funcionaria hizo un recorrido por la mega cárcel construida por el presidente Nayib Bukele y donde la administración de Donald Trump trasladó a 238 venezolanos por su presunta vinculación al tren de Aragua. De acuerdo con Noem, esta visita envía un claro mensaje a migrantes indocumentados de otros países. Hoy aquí en el CECOT visitando estas instalaciones. En primer lugar, quiero agradecer a El Salvador y su presidente por su colaboración con los Estados Unidos de América para traer aquí a los terroristas y encarcelarlos para que vivan las consecuencias por la violencia perpetuada en nuestras comunidades. También quiero que todos sepan que si vienen a nuestro país ilegalmente, esta es una de las consecuencias a las que podrían enfrentarse. En primer lugar, no vengan a nuestro país ilegalmente, serán expulsados y procesados. Pero sepan que